Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora puedas visualizar, pues, ¿no? La clase que vamos a brindar en este momento. Me presento. Soy la profesora Evelyn Díaz, ¿ya? Profesora de literatura. Y en esta semana nos toca desarrollar, pues, ¿no? Con ustedes, muchachos, vamos a desarrollar la semana número 11 del tema de literatura, del ciclo anual San Marcos, ¿no? El tema que nos corresponde abordar el día de hoy es el tema del siglo de oro uno, más que nada enfocándonos en el género lírico, ¿no? Lo que corresponde a la poesía. Y tú dirás seguramente, pues, ¿no? ¿A qué se le llamó el siglo de oro, no? Corresponde prácticamente a una etapa de la literatura española, ¿no? Que entra en apogeo. Pero vamos a desarrollar en el transcurso de la clase de qué trata, ¿no? Qué aborda y por qué se le denominó así, ¿no? Siglo de oro, ¿no? De oro todavía, ¿no? Muy bien. Entonces empezamos con el desarrollo de la clase, muchachos. Muy bien. En primer lugar, vamos a tener una introducción, ¿no? Sobre el tema. ¿Qué fue en este caso el Renacimiento? De manera general, el Renacimiento, muchachos, fue un movimiento, ¿sí? Un movimiento cultural, un movimiento artístico, un movimiento también incluso científico que se originó ¿en dónde? En Europa, ¿no? Tal como podemos ver en nuestra diapositiva. Vamos a colocar por aquí nuestro puntero para poder ir señalando las partes más importantes de nuestro material, ¿ya? Muy bien, entonces ese fue el Renacimiento. Este se va a desarrollar durante los siglos XV y los siglos XVI aproximadamente. Muy bien, y como les dije, ¿no? Se desarrolló en Europa. Ahora, fue un periodo de transición de la Edad Media, o llamado también medioevo, y dio inicio, pues, a los inicios de la Edad Moderna. Si hablamos del siglo XV, hasta esa fecha o hasta ese siglo aborda, pues, ¿no? El desarrollo de la Edad Media. ¿No? Como el tema anterior, recuerdas, se estudió, pues, ¿no? En la Edad Media se ha visto, hemos estudiado ya lo que es ¿no? La Divina Comedia de Dante Alighieri, que corresponde justamente a la literatura de la Edad Media, ¿no? Esta literatura, ¿no? Que nace, pues, que se desarrolla en partes de Europa, en Italia principalmente, como hemos visto la obra de Dante Alighieri, ¿sí? También hemos abordado la Edad Media en la literatura incluso española, ¿no? Ya se ha hablado también sobre la Edad Media con el Cantar del Mío Cid. Muy bien, pero ya nosotros salimos de la Edad Media y ya empezamos con la Edad Moderna. Y esta va a empezar con el Renacimiento, que se desarrolla justamente ya a finales del siglo XV, ¿no? Y se va a desarrollar en el siglo, durante todo el siglo XVI. Muy bien, por eso es que decimos que da inicios a la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. El reino de Florencia, Italia, fue lugar de nacimiento justamente de este movimiento cultural y científico, ¿no? Del llamado Renacimiento. ¿Dónde se origina? ¿Dónde nace, muchachos? En Florencia, Italia, ¿no? Y ahí se va a desarrollar. Poco a poco se va a ir extendiendo, obviamente, pues por todos los lugares de dónde, de Europa, ya por varios países. Acá tenemos algunas imágenes típicas, ¿no? Del Renacimiento que podemos visualizar. Esta pintura se llama El Jardín de las Delicias del Bosco, que se da más o menos entre los años 1450 y 1516. Estamos hablando, como les dije, finales del siglo XV o mediados del siglo XV y siglo XVI. Siglo XVI. Por lo que podemos observar en las pinturas, pues podemos observar más que nada, ¿no? Se retrata o se plasma a la naturaleza misma, rodeada pues de una figura muy importante, que es la figura del ser humano, la figura del hombre. Cuando hablamos de renacimiento, es un movimiento en el cual se va a tratar de revalorar la figura de quién, del ser humano, del hombre. A diferencia de la Edad Media, en el Renacimiento todo gira en torno a quién, al ser humano, a su problemática, ¿no? A estudiarlo a él, ¿no? En la Edad Media recuerda que todo giraba en torno a quién, en torno a Dios, en torno a la religión. Era una visión teocéntrica, tenía una visión teocéntrica, un movimiento con una visión muy religiosa. Pero cuando ya hablamos del Renacimiento, va a cambiar el pensamiento, ¿no? Del ser humano. Ya no todo se va a enfocar en lo que es Dios o la religión.
Muy bien. A ver, entonces veamos por aquí los objetivos de nuestra sesión de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre el siglo de oro, definirlo principalmente, siglo de oro español, ¿ya? Y su importancia dentro del ámbito histórico y literario. También vamos a conocer las características principales de la poesía del siglo de oro y nos vamos a enfocar en uno de los grandes representantes del siglo de oro, más que nada en esta etapa del Renacimiento, Garcilaso de la Vega. Vamos a analizar su obra principal, ¿ya? Un conjunto de poemas llamado églogas, usando fragmentos poéticos, analizar sus figuras literarias, los recursos que se utilizaron. Muy bien, empecemos entonces. Bueno, primero vamos a definir, muchachos, lo que fue el siglo de oro. ¿Qué se le llama siglo de oro? Bien, como podemos ver en nuestro material, fue la época clásica, nos dice, ¿no? O de apogeo, entendiendo el apogeo como la época más exitosa, ¿no? La época cumbre de la cultura española. Y es la etapa más productiva, más fecunda y gloriosa de las artes y las letras españolas. Se plasmó básicamente, ¿no? O se dividió esta etapa llamada siglo de oro español, correcto, o edad de oro, también se le llamó así, en dos siglos, ¿no? Se desarrolla en el siglo XVI, donde se va a desarrollar el Renacimiento, y se desarrolla en el siglo XVII, donde se va a desarrollar en este periodo el periodo llamado Barroco, ¿ya? Renacimiento y Barroco. Comprende tanto el siglo XVI y el siglo XVII. Estos dos siglos abarcan lo que es el siglo de oro español, el siglo de oro español. Bueno, por acá vamos a evidenciar algunas imágenes, las cuales ahorita las vamos a analizar también, de manera breve nada más, pero vamos viendo por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta época, en España principalmente y en Europa, ¿no? ¿Por qué hablamos de que el Renacimiento es... ¿Por qué hablamos que el Renacimiento es un periodo de auge cultural, ¿no? Por ahí nos dice un movimiento cultural, movimiento artístico y también incluso científico. Esto es lo que sucede, muchachos. El siglo de oro español se va a caracterizar por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos. Cuando hablamos de vulgarización, tener en cuenta el origen de esa palabra. Cuando hablamos de vulgarización viene de un término llamado vulgo, ¿correcto? Entonces, si nosotros hablamos de vulgarización, esa palabra viene de este término, vulgo. Y vulgo para nosotros significa, muchachos, pueblo, ¿ya? El vulgo era el pueblo, la gente, pues, ¿no? Vamos a decir, la mayoría de personas que conformaban al pueblo, a eso se le llamaba vulgo. Entonces, en el siglo de oro, como ya estamos en la edad moderna, vamos a ver, pues, ¿no? Que va a existir lo que es una tendencia, ¿qué, muchachos? Esto lo vamos a dejar por aquí. Una tendencia a poder difundir los saberes humanísticos. En la Edad Media, en la etapa anterior que hemos estudiado, sabemos que los únicos que tenían acceso a la educación principalmente eran aquellos que pertenecían, ¿no es cierto?, a un orden eclesiástico religioso, ¿no? Los sacerdotes, los papas, los frailes y todo lo que pertenecían al clero, y también los que pertenecían a una clase social alta, principalmente la nobleza, ¿no es cierto? Obviamente ahí está pues la monarquía, ¿no? Los reyes y todos los que forman parte de, ¿no? de la corona, ¿no? En este caso de la corona española, ya que estamos hablando de España, muchachos. Pero en la época del Renacimiento hay un cambio. Ahora los saberes, ¿no es cierto?, los conocimientos no son exclusivos de una determinada clase social, sino es que van a empezar a difundirse, va a existir lo que es una difusión cultural de esos conocimientos, gracias al invento o a la aparición de la imprenta también. Aparece la imprenta y con la imprenta se empiezan a difundir los conocimientos, ¿no? Entonces se van a masificar y van a llegar a la mayoría de personas. A pesar de su condición social, que no sea alta o pertenezca a la nobleza, todas las personas van a poder acceder a los conocimientos, a los saberes humanísticos, ¿correcto? Por eso nos dice esto, ¿no? Ahora, esto potenció la sátira y la comedia popular, nos dice. Quiere decir, profesora, cuando dice vulgarización, es que el conocimiento a quién llega, llega al pueblo.
Y con esto va a realizarse la potenciación, un mejor desarrollo de lo que es la sátira y la comedia popular. Entonces, a través de la sátira y la comedia, a través de esta difusión de conocimientos, vamos a tratar de plasmar, ¿no? A través de diversos géneros, en este caso de la literatura y de las artes, ¿no? De manera general, bueno, pues las costumbres, la manera de hablar también de las personas, arraigándonos un poquito más en esto, ¿no? En las tradiciones y costumbres de quién, del populum, del pueblo. Y estos también van a poder tener acceso aquí al conocimiento y a las artes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la sátira, muchachos, ¿qué es una sátira? Tú te preguntarás. Una sátira es una composición literaria, un tipo como un discurso, pero muy importante, ¿no? Su objetivo es más que nada dar una crítica aguda sobre las costumbres, pueden ser sobre los vicios de un personaje, de una persona, con una intención moralizante, es decir, de llegar a una reflexión sobre ello, o en todo caso también con una intención lúdica, es decir, de entretenimiento. Por eso nos dice que se desarrolla las sátiras y las comedias populares también en este periodo, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca. Posteriormente, ¿no? Vamos a ver que aparece lo que es la novela picaresca, ¿no? De lo que vamos a hablar, por ejemplo, la otra semana, ¿no? La próxima clase, ya en la semana número 12 del curso de literatura. Muy bien, estas novelas picarescas aparecen durante este periodo también del Renacimiento, en donde se encargan de plasmar de cierta manera la realidad que atraviesa España en una época de crisis, ¿no? Esta novela picaresca coloca como personaje principal o protagonista a una persona del pueblo, una persona pobre, ¿no? Que carece, que tiene hambre, que carece de lo más básico, el alimento, la vestimenta, una vivienda, y que tiene que ganarse la vida en una España ya en decadencia, en una España que está viviendo una situación de crisis económica y política. Entonces también vamos a ver ello que se va a desarrollar, ¿no? Más adelante, y vamos a hablar de ello, de las novelas picarescas, que el personaje va a ser un pícaro, ¿no? Un pícaro, un personaje extraído del pueblo, principalmente alguien lo más antagónico o contradictorio a lo que es un héroe, ¿no? Alguien que se destaca por sus virtudes, un pícaro sería todo lo contrario. Alguien que se destaca más que nada por ahí sus defectos, tal vez, o por sus vicios. Y sobre todo nos dice en la novela polifónica, o sea, todo eso va a pasar durante el periodo del Renacimiento y también durante el periodo del Barroco, durante el periodo del Barroco, como acá lo hemos mencionado, ¿no? Porque el siglo de oro abarca estos dos momentos. Cuando hablamos de la novela polifónica, se trata pues de una novela en la cual vamos a ver que primero fue una iniciativa de quién, de Miguel de Cervantes Saavedra. Una novela, un claro ejemplo de una novela polifónica es El Quijote, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y esto todavía lo vamos a ver en la novela barroca, que toca en los próximos capítulos del curso. Muy bien, pero cuando hablamos de una novela polifónica es una novela más que nada dialogada, una novela en la cual hay interacción de los personajes y se pueden plasmar diferentes diálogos y diferentes maneras de expresarse de acuerdo pues a las manifestaciones de estos personajes, de acuerdo a su vida, a su estrato, a su posición social, a su condición de repente económica o también a su nivel cultural, educativo. Entonces, en las novelas polifónicas se trata de plasmar una realidad mucho más amplia con particularidades de los personajes, ¿no? Y todo a través de la interacción de estos mismos y a través de sus diálogos. Y eso, pues, Miguel de Cervantes se encarga, pues, ¿no? De cierta manera, pues, de sembrar esa semillita, ¿no? E iniciar lo que es la novela moderna o llamada también novela polifónica. La música, la pintura y la escultura fueron también importantes tendencias alimentadas por el gusto de la exageración, nos dice, de las formas y la abundancia del contenido, así como los estilos arquitectónicos anticlasicistas. Posteriormente vamos a ver que también en otras artes, no solamente muchachos en el caso de la literatura, vamos a ver lo siguiente, ¿no? También el Renacimiento y el Barroco va a influenciar en la música, en la pintura, en la escultura, ¿ya? Entonces va a tener una gran influencia. En el periodo del Renacimiento, de manera así breve nada más, porque todavía no entramos a este punto para poder explicarlo mucho mejor, podemos decir que hay una característica muy importante.
¿Cuál es? El equilibrio. El equilibrio, vamos a decir así, entre el fondo y la forma, la no saturación. Pero cuando entramos al periodo del barroco, este ya se va a caracterizar por justamente la abundancia de qué, de los adornos, como bien dice acá, el gusto de la exageración tanto de las formas y la abundancia del contenido. Entonces se vuelve un poco más denso tanto el arte, la pintura, la música, incluso la literatura. Estos rasgos van a estar presentes, ¿no? Hay una saturación, ¿no? Un sobrecargamiento de qué, de los adornos, los recursos literarios tal vez, en un poema, en una novela, en cualquier obra literaria, ¿ya? Muy bien, entonces ahí es donde vamos a hablar un poquito más de estas pinturas. Por ejemplo, te hemos colocado estas imágenes. Si hablamos de esta imagen, ¿cómo se llama? Esta es una pintura que pertenece al periodo del barroco. ¿Ya? Y esta pintura fue pues retratada por el español, el sevillano Diego Velázquez. Se llama La familia de Felipe IV. En esta pintura él trató de retratar a esta niña. Esta niña es la hija de Felipe IV, del rey de España. Mira, se llama, pues es una infanta, se llama Margarita. Así se llama. Y bueno, la retrató con todo su séquito, ¿no? Con sus sirvientes, incluso acá vemos a una mascota, ¿no? Un perrito, e incluso muchachos, señoritas, miren, en la pintura aparece el mismo pintor haciendo el cuadro, ¿no? Como lo podemos ver aquí. ¿No? Ahí está el pintor con un pincel y bueno, él mismo se reflejó en el mismo cuadro. Y vemos las formas, pues, ¿no? Bastante preocupación por los detalles, por ahí, por los gestos de los personajes y retratar de cierta manera las diferentes, vamos a decir así, eh, las diferentes posiciones sociales en esta época. Obviamente acá se está retratando a un personaje que pertenece a la clase noble, una clase adinerada, ¿sí o no? A una clase adinerada. A eso nos referimos. Aquí hay un uso de perspectiva, ¿no es cierto? También vamos a ver, hay un juego de luces en la pintura, una representación de todo el entorno de esta niña. ¿No? Que es una niña pues que pertenece a la clase noble. Y así era como era tratada en esta época, pues, ¿no? Con un gran séquito o sirvientes a su alrededor, ¿no? A su alrededor. Muy bien. Por otro lado, vemos por aquí, ¿qué cosa podemos ver en esta imagen? Una especie de representación, ¿no es cierto?, en un escenario rodeado de muchas personas, como si fuera un teatro, ¿no? También en esta época se va a desarrollar lo que es el teatro. Todos los géneros literarios se desarrollan, tanto la poesía, tanto el género narrativo, las novelas, y también el género dramático, el teatro. Pero en esta época vemos que se va a realizar en los que llamamos los famosos corralones, ¿no? Un corralón era esto, una especie de escenario improvisado, pues, ¿no? Que se colocaba entre las casonas, ¿no? De las principales ciudades y la gente ahí iba, pues, ¿no? Para apreciar las representaciones, ¿no? Teatrales, ¿no? Y obviamente dada por un grupo de actores. Podrían ser actores profesionales o actores populares también, ¿no? Que se instalaban y representaban escenas, ¿no? Propias, cotidianas de España, de repente un hecho histórico, ¿no? O en todo caso representar por ahí, pues, ¿no? Algún pasaje, ¿no? Religioso incluso, ¿no? Muy bien. Bueno, a manera entonces general, muchachos, vemos en qué consistía el siglo de oro, ¿no? En este periodo, en el siglo XVI y XVII, vamos a ver, pues, ¿no? El surgimiento de grandes manifestaciones artísticas y literarias. Muy bien, a ver, vamos con la otra diapositiva. ¿Cuál es el contexto histórico en el siglo de oro español, muchachos? En esta literatura, nos toca enfocarnos más que nada en la literatura, ¿no? Y tú sabes que en el curso de literatura nosotros tenemos que contextualizar para poder entender lo que un poeta escribe, un novelista escribe, un escritor va a escribir o va a plasmar en su obra, tenemos que saber qué es lo que pasaba alrededor, ¿cierto? ¿Cuáles eran los acontecimientos más importantes? Entonces, como podemos ver aquí, ¿cierto? Se da la colonización de América.
Sabemos que España era un imperio. En este periodo, en el siglo XV y XVI, España es un imperio, tiene mucho poder gracias a la expansión y a la colonización de varios territorios en el continente americano, ¿no? Entonces va a mandar representantes España a diversos lugares de América, ¿correcto? Y va a empezar a colonizar estos territorios. Obviamente va a tener poder, ¿no? Se va a consolidar económicamente, territorialmente. Sabemos también, muchachos, que bueno, en este periodo, ¿no? Como un gran avance cultural, se da la publicación de la primera gramática castellana, ¿no? De Antonio de Nebrija, el año 1492. Mira, coincidentemente este año, el descubrimiento de América, ¿no? Coincidentemente. Entonces, ¿qué era este documento? Este documento era una especie así de diccionario en donde se plasmaba, pues por primera vez si se trataba de oficializar lo que es la lengua castellana, ¿no? Y poder enseñar un poco su estructura o los términos que, la gramática, pues, ¿no? De esta lengua. Era un documento preceptivo principalmente. Entonces es un gran avance cultural para España, pues, ¿no? Además que España se está consolidando, ¿no? De manera territorial, económica, también a nivel cultural está avanzando. Pero como sabemos, muchachos, ya desde la Edad Media siempre la Iglesia ha tenido un gran poder. Y en el Renacimiento, por más que nos alejamos un poquito de esa visión teocéntrica o religiosa, todavía la Iglesia Católica tiene un gran poder, hay una gran influencia de la Iglesia. ¿Sobre quién? Sobre el rey, sobre la monarquía, sobre la corona. Prácticamente ellos dos trabajaban así en conjunto, ¿no? Si el Papa, por ejemplo, no bendecía la coronación de uno de los reyes, este no podía ejercer como tal. Entonces el Estado estaba ligado íntimamente ¿con quién? Con la Iglesia Católica. Entonces la iglesia tenía todavía mucho poder en esta época. Por acá también podemos ver que en España, en este periodo del siglo XV, siglo XVI, ¿no? La casa de los Austrias o de la dinastía de los Austrias o de los Habsburgos, así se le llamaba, Habsburgos, muy bien, era la que dominaba España, ¿no? Esta dinastía, es la que va a reinar durante este periodo en la monarquía española, ¿no? Entre los siglos XV y XVI. ¿Quién es el que está al mando, al frente? Carlos I. ¿Ya? Carlos I, y bueno, se da su proclamación en el año 1516 y bueno, hasta que se da la sucesión de su poder a Carlos II, y bueno, esta dinastía es la que va a imperar, la que va a reinar. Muy bien, en este periodo. Por acá también podemos ver, ¿no? Ligado a este punto, después de la colonización de América, sabemos, muchachos, que se da lo que es la implantación del virreinato español en América, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? En el imperio incaico, ¿no? El Tahuantinsuyo, sabemos que llegan los españoles, ¿no? Y bueno, ellos dicen que llegan a conquistar, pero sabemos muy bien que eso no fue una conquista, ¿no? Prácticamente fue una invasión, pero ese es un tema aparte. Pero con esto, ¿qué pasa, no? España se consolida mucho más. Recuerdan que estos vienen y se llevan muchas riquezas de nuestro territorio también, ¿no? Entonces España es un imperio, ¿ya? Es un imperio, tiene mucho poder, mucho realce. Bueno, vamos a hablar ahora de los periodos del siglo de oro. Ya habíamos mencionado de manera bastante sucinta o breve sobre el Renacimiento y sobre el Barroco. Ahora vamos a explicar mucho más estas características, ¿ya? El Renacimiento siempre vas a recordar, mira, se desarrolla en el siglo XVI, no olvidarte de ese dato. Y el Barroco se desarrolla en el siglo XVII, ¿ya? Muy bien, acá tenemos algunas imágenes bastante interesantes. Primero aquí, cuando hablamos del Renacimiento, te he dicho que una de sus principales características es la no saturación, el equilibrio, pero todavía hay un marcado, como te digo, ¿no? Una marcada influencia de la iglesia. Por eso también en las pinturas incluso se retrata todavía, ¿no? Por ahí las imágenes tanto del ser humano y sus características, sus cualidades, ¿sí? Se resalta la figura humana, ¿no? Porque el humanismo, una corriente filosófica que predomina en esta etapa, enfoca u orienta a esto, ¿no? A resaltar la figura del ser humano, ¿no? De cierta manera, hay una visión antropocéntrica, de cierta manera, de todos los hechos, ¿no? Al hombre lo pone al centro de todo, pero no lo desliga de la religión del todo, ¿no? Podemos ver aquí a San Jerónimo
es uno de los santos agarrando, pues, ¿no? Mira, la cruz, ¿no? Y ahí está Dios, ¿no? O Jesús. Entonces no vemos que todavía se esté desligando el hombre de la religión, todavía está bastante arraigado, ¿ya? Muy bien. Y por otro lado vemos en el periodo del barroco esta imagen que también le pertenece a Diego Velázquez. Este cuadro se llama La hilandera de Velázquez. En el periodo del barroco, incluso en la pintura, ¿no? En la música, en la literatura, los artistas van a tratar de cierta manera de recargar mucho más, ¿no? La forma o el contenido de la obra literaria. En el caso de esta pintura se llama Las hilanderas de Velázquez, hay la inserción, hay también un juego, ¿no? De luces, de contrastes, luz y sombra. Vemos bastante realistas, bastante detalladas las formas ¿no? de las imágenes de las mujeres que están representadas en esta pintura, ¿sí? Muy bien, y también se inserta historias paralelas. Por ejemplo, en esta pintura de Las hilanderas de Velázquez se ha insertado lo que son algunas historias de la mitología grecolatina. Por ahí habrán escuchado tal vez de repente ustedes hay un mito al cual se hace referencia que se llama el rapto de Europa. Europa era una mujer muy, muy bella, ¿no? La cual fue raptada por Júpiter, ¿no? Quien no es otro que Zeus, solo que Júpiter se le llama en la literatura latina o romana, y en Grecia se le dice Zeus. Entonces, según la historia, según los mitos, pues de la cultura grecolatina, muchachos, nos dicen que Zeus era un dios bastante mujeriego, ¿no? Y cada vez que le gustaba a alguien, pues él hacía lo que sea para poder poseerla. Se enamora de Europa, ¿no? Una mujer bastante bella, ¿no? Y la engaña, pues, ¿no? Se hace pasar por un toro muy bello, ¿cierto? Y la va a seducir, ¿no? Ella era una mujer que pues pastaba su ganado, ¿no es cierto? Se dedicaba a una vida tranquila en el campo y de pronto se le aparece, pues, ¿no? Como si fuera parte de su ganado, un torito muy bello, con piel prácticamente que relucía como el oro mismo, y ella se siente seducida y se echa en el lomo de este toro. Cuando logra por fin este toro hacer que Europa se acerque a él, bueno, este toro va a echar el vuelo porque era un toro alado, ¿no? Entonces se lleva a Europa consigo en su lomo y la rapta, la va a raptar. Entonces, ¿por qué te menciono un poquito la historia del rapto de Europa que pertenece a la mitología grecolatina? Porque ese mito está plasmado aquí, en esta pintura. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, esta pintura trata sobre dos personajes, una señorita llamada Aracne, ya que también es un personaje de la mitología, y la diosa Atenea. Se dice que Aracne era la mejor hilandera o tejedora, ¿no? En este caso de este lugar, ¿no? De la zona. Entonces Atenea había escuchado sobre su fama, pero Atenea, ella quería ser la mejor. Entonces Atenea cobra la forma humana de una anciana. ¿Y por qué decimos que esta imagen, esta anciana que yo estoy señalando con el puntero es Atenea? Porque de acuerdo al análisis de esta pintura se dice, mira, aparentemente es una anciana, ¿no? Y una anciana tiene ya la piel, pues, ¿no? Vamos a decir así, ya arrugada, pues no es tan tersa. Pero la pierna de esta anciana sí es tersa, mira. Entonces la pierna es de alguien que es joven, solamente que ha cobrado la apariencia de una anciana. Es por eso que se deduce que ella era Atenea. Y Atenea, para poder, vamos a decir así, ¿no? Darle un reto, ¿no? A Aracne, ¿correcto? Le dice, pues haciéndose pasar por la anciana, a ver, ¿quién es la que puede hacer un lienzo, ¿no? El mejor, la que sea la mejor, bueno, la que lo haga mejor ganará esta competencia, entonces la va a retar. Y Aracne acepta el desafío. Muy bien, Aracne, lo que hace es justamente plasmar este cuadro, pues, ¿no? Con sus hilos, mira, por acá podemos ver que ella está tomando los hilos en sus manos, ¿cierto? Y plasma un lienzo en donde se ve las infidelidades de los dioses, y es por eso que ella hace alusión a este mito del rapto de Europa. A Atenea no le gusta pues que haya podido plasmar las infidelidades de los dioses, porque recuerda que Atenea es la hija de Zeus, ¿no es cierto? O de Júpiter. Entonces no le gusta que hablen de los otros dioses.
Muy bien, por eso es que decide castigar a Aracne, pues. Se revela su identidad y decide castigarla. ¿Y cómo la castiga? La vuelve una araña. De ahí arácnido, ¿no? Aracne viene de este nombre, de este personaje. Y por eso las arañas tejen también, ¿no? Sus telarañas, ¿no es cierto? Bueno, de ahí, ¿no? De esta historia es que podemos entender de repente ahora estos hechos. Recuerda que los mitos son explicaciones que se dan, pues, para nosotros poder entender ciertos sucesos. Eso nos cuenta la mitología grecolatina. Muy interesante. Entonces, en el periodo del barroco, mira cómo se recargan todas las formas y los recursos, ¿no? Incluso a través de esta pintura podemos conocer dos mitos, ¿no? El rapto de Europa y el mito de Aracne. Cómo se da. Además, podemos ver también que el pintor se ha encargado de poder incluso retratar el movimiento de la rueca, ¿no? Parece que estuviera en movimiento. Si tú buscas esta pintura en una imagen mucho más grande, vas a poder apreciar los detalles. Por acá podemos ver cómo ella está separando los hilos, ¿no? Eso también en el barroco, ¿no? La saturación, los detalles al mínimo. Eso es un rasgo del barroco ya. En el Renacimiento no hay mucho eso, en el barroco sí. Además, por acá incluso hay un gatito en el piso y las mujeres, el contraste entre luz y sombra, la perspectiva, ¿no? Todo, ¿no? Todo vamos a poder que hay mucha preocupación por los detalles. Bueno, ahora veamos cuáles son las características que diferencian al Renacimiento del Barroco. Muy bien, en primer lugar, antes de empezar a cada uno a describir cada una de estas características, entendamos algo, muchachos. En el siglo XVI, en el Renacimiento, España, como te dije, está pasando por uno de sus mejores momentos. Por uno de sus mejores momentos, ¿no? Se da el descubrimiento, se da la colonización de América, instalan pues sus virreinatos, entonces van a consolidar su poder económico, político, territorial, religioso, cultural, todo. Pero ya en el siglo XVII, ¿qué sucede con España? España entra en una crisis, ¿correcto? En una crisis, en decadencia, y es por eso que va a cambiar incluso, ¿no? La mentalidad de los artistas, ¿no? Si bien es cierto, en este periodo los artistas van a reflejar todo lo bueno de España, ¿no? Exaltando todos sus valores y virtudes del Imperio Español y de su gente, de su historia, de su literatura, de los personajes que aparecen en esta época, en el barroco los artistas, los intelectuales ya tienen una visión mucho más pesimista, por lo mismo que España está viviendo una época de crisis o decadencia. Es por eso que vamos a ver por ahí diferencias, algunas diferencias en las características. ¿Ya? Entonces quiero que te des cuenta de eso. Cuando hablo del Renacimiento, más que nada hablo de una época ya de auge, así lo podríamos decir, ¿no? De auge de España. Cuando hablo ya del barroco, estoy hablando más que nada ya una época que está entrando en decadencia o en crisis, ¿ya? Decadencia o crisis de España. Muy bien, a ver, entonces, en el Renacimiento vamos a ver, muchachos, que se da lo que es una base humanista, ¿no? Una base humanista, es decir, el humanismo más que nada se enfocaba es un movimiento filosófico, más que nada, muchachos, que cultiva, como bien dice su nombre, humanismo, lo que son las humanidades, un movimiento intelectual del siglo XV y XVI que rompe con el movimiento anterior que se daba en la Edad Media, este movimiento filosófico llamada la escolástica. ¿Ya? Y el humanismo lo que exalta, lo que resalta más que nada son las cualidades humanas. Pretende descubrir pues al hombre y darle un sentido racional a la vida, ya utilizando más que nada los modelos griegos o clásicos. Entonces podríamos decir por eso también esta segunda, ¿no? Característica del Renacimiento. Al tener una base humanista se da una valoración de lo grecolatino, porque se empieza a revalorar los modelos clásicos de la literatura clásica que ya hemos estudiado, de la literatura griega. Hay un marcado antropocentrismo también. Como te dije, el centro de todo es el ser humano, su problemática, ¿ya? Analizarlo a él. También vamos a tener una base racional. Recuerda que el Renacimiento no solo es un movimiento cultural o literario, sino también científico. Por eso habíamos hablado de la aparición de la imprenta y de la difusión de los conocimientos, ¿no? A través de esta, ¿no? Un racionalismo marcado.
Como estamos viviendo una época de auge, vamos a ver que hay una visión optimista del hombre y su destino, ¿no? Optimista, ¿no? Como que todo va a estar bien, todo sigue su curso, ¿no? Todo hay un apogeo. Va a haber un equilibrio entre el fondo y la forma, ¿no? El equilibrio entre fondo y forma, de cierta manera, nos plasma la idea de belleza, ¿no? Cuando algo está equilibrado, posee armonía, ¿no es cierto? Hay una serenidad, de cierta manera, entonces no vamos a ver una deformación, ¿verdad? Entonces nos va a dar el ideal de belleza. En el Renacimiento, eso es lo que se va a respetar, el equilibrio entre fondo y forma, la belleza, el esteticismo, la naturaleza va a ser revalorada y a la vez vamos a ver que se presentan tanto a la mujer como al amor como entes idealizados. Quiere decir perfectos, ¿no? Sin defectos, ¿no? Más que nada solo se exaltan las virtudes de estos elementos. Bien, por otro lado, ya en el periodo barroco, en el siglo XVII, cambia, como te dije, el pensamiento del ser humano. Y en el caso de España, como está viviéndose una época de decadencia y de inestabilidad, ¿cierto? Vamos a ver que se regresa a ciertos aspectos de la Edad Media. Entonces España vuelve a retroceder, ¿no? Y bueno, por ahí revalora algunos aspectos de la Edad Media. Por ejemplo, el teocentrismo. Hay un apego mucho más marcado a la religión y a Dios. Siempre cuando uno a veces tiene problemas, ¿qué es lo que hace? ¿No? Se encomienda ¿a quién? A Dios, como si Dios es el que, ¿no? Lo va a ayudar o lo va a sacar de esos, de cierta manera, de esos problemas. Por eso hay un apego más a la religión nuevamente. Se vive un sentimiento de abandono y pesimismo, por lo mismo que estamos viviendo una época de decadencia, ¿no? Se da una visión negativa de la vida y del mundo, como que, bueno, pues, ¿no? Se está perdiendo la esperanza, como si no se puede salir de esa época de crisis que se está viviendo. El lenguaje se torna mucho más adornado, a eso se le llama artificioso. Tanto así que algunos poetas, por ejemplo, voy a citar a uno, solamente voy a citarlo, Luis de Góngora y Argote, desarrolla un tipo de poesía bastante culta, pero tanto así que otros no lo podían entender. ¿Por qué? Porque le inserta muchos adornos a su poesía, muchas referencias mitológicas incluso, que solo podían entenderlo aquellos que podían conocer estos mitos o estas historias, pero un ciudadano común y corriente que podía leer ese poema no lo entendía. No podía hacerlo. Entonces el lenguaje es mucho más artificioso, más retorcido. Hay una ruptura del equilibrio. Se pierde esta armonía entre fondo y forma. Algunos representantes del barroco, en el caso de la poesía, que hoy día vamos a abordar más que nada el género lírico, le dan mucho más valor, algunos a la forma, ¿no? Y otros mucho más valor al contenido, ¿no? Al contenido del poema. Entonces no hay un equilibrio. En el Renacimiento sí, en el barroco no. Y en el barroco no. Bien, entonces esas son las características, jovencitos, señoritas, de estos dos periodos que comprende el siglo de oro español. Veamos las escuelas que se desarrollan en el género lírico. Hoy día nos toca abordar lo que es la poesía, la lírica. La lírica en el siglo de oro o la edad de oro. Primero, vamos a ver por aquí, voy borrando esto de aquí, primer renacimiento. En el siglo XVI se va a dar un primer renacimiento y aquí vamos a hablar de la escuela italiana. Esa escuela italiana, encabezada como máximos representantes, tenemos a Juan Boscán y al español, pues, ¿no? A ellos dos son españoles y Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Bueno, en el caso de la escuela italiana, vamos a ver lo siguiente. Hay una gran influencia, pues, de un italiano en estos dos españoles. ¿De quién? De eso vamos a hablar. Hay un poeta, vamos a decir, italiano, que seguramente has escuchado, llamado Francesco Petrarca. Francesco Petrarca. Este poeta italiano va a influenciar mucho en la manera de escribir de estos dos representantes e incluso de enfocar el contenido de sus poemas. O sea, prácticamente van a imitar el estilo de Petrarca y lo van a mejorar, ¿no? Se van a inspirar en él. Ya se van a inspirar en él. Y Petrarca a su vez se inspiró ¿en quién? Se inspiró en los famosos poetas latinos. También él se va a inspirar en otros poetas latinos. Muy bien, entonces es por eso que vamos a hablar de la escuela italiana. Recuerden pues, ¿no? Que el Renacimiento nace en Italia, ¿no?
con quienes ya se les nombra incluso prerrenacentistas, a quienes, al gran Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, por ahí a Dante Alighieri, ya, a pesar que pertenecen a la época de la Edad Media, también a ellos se les coloca en el prerrenacimiento. Ellos van a ser pues inspiración principalmente Francesco Petrarca para hablar de la escuela italiana, ¿ya? De la escuela italiana. Muy bien. Entonces, a Garcilaso de la Vega, por ejemplo, se dicen que él escribió al itálico modo, porque adopta las mismas métricas y los tipos de versos que Petrarca utilizaba en sus obras, ¿no? Petrarca tiene un gran libro de poemas, un poemario llamado Cancionero, y ahí él se inspira en su amada, ¿no? La bella Laura, para poder escribir sobre ella y sobre sus sentimientos hacia ella. Bueno, Garcilaso de la Vega, como integrante de la escuela italiana, o también llamada escuela petrarquista, así se le va a llamar, copia hasta eso, ¿no? Porque él también va a tener su musa inspiradora, llamada Isabel Freire. Y algunos de los poemas que él compone se los dedica a esa musa, ¿no? A esa mujer que él va a idolatrar, pues, ¿no? Va a ser su fuente de inspiración. Muy bien, a ver, cuando hablamos ya del segundo renacimiento, muchachos, aquí vamos a hablar de la escuela salmantina, que se da también en el siglo XVI, ¿no? Mira, acá como máximo representante, ¿a quién tenemos? A Fray Luis de León, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz. Hablamos de un tipo de poesía mística, es decir, un tipo de poesía mucho más enfocada al ámbito religioso, a Dios. ¿Ya? Cuando hablamos de la escuela salmantina, muy bien, más que nada, vemos que estos representantes tienen una tendencia ascética y mística, como bien dice acá. ¿Qué quiere decir ascética, profe? O sea, su estilo, el estilo es bastante sobrio, ¿no? Sin muchos adornos, como te dije en el Renacimiento, se da mucha importancia a lo que es el equilibrio, la no saturación, pero además también, ¿no? Tienen un pensamiento de vivir una vida bastante austera. Así como no hay muchos recursos en su poesía, en el contenido o de lo que se trata de hacer reflexionar a través de sus poemas es de vivir, el ser humano debe vivir una vida sin tantos lujos, sin tanta opulencia, una vida austera, ya que ellos son religiosos y tienen esa concepción del mundo, ¿no? Vivir una vida tranquila y austera. Y su poesía, por eso se plasma como mística, más enfocada a lo religioso. Muy bien. Por otro lado, tenemos a la escuela sevillana. ¿Quiénes son sus representantes? Tenemos a Fernando de Herrera, ¿no? Su obra Amores de Laucino y Corona, por ejemplo. Bueno, en la escuela sevillana nos vamos a enfocar mucho más en una tendencia nacionalista, una tendencia popular, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, Fernando de Herrera también tiene otra oda, un poema de alabanza llamado Oda a la batalla de Lepanto. Entonces, más que nada se enfoca en estos hechos históricos o nacionalistas propios de España, ¿no? Y enfocados en su historia. Ahora, esto se da en el Renacimiento, mira, un primer y segundo Renacimiento. Ahora tenemos acá un periodo del barroco, ¿no? En el periodo barroco también surgen algunas escuelas en lo que es el desarrollo de la poesía. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la escuela conceptista. Hemos dicho que en el barroco se pierde el equilibrio. Algunos representantes se van a esforzar más para poder resaltar el contenido del poema y algunos se van a esforzar más para poder resaltar la forma del poema, ¿no? Entonces van a trabajar mucho más en la artificiosidad o en los adornos, ¿no? Que utilizan. En la escuela conceptista tenemos ¿a quién? A Francisco de Quevedo y Villegas. Él es representante de la escuela conceptista. ¿Qué quiere decir, profe, conceptista, no? Que se van a enfocar mucho más en los conceptos o en los significados de la palabra. O sea, él trabaja más que nada lo que es el contenido del poema, el contenido del poema. Entonces, se da una complejidad más que nada en el fondo, más que en la forma, en el contenido. Hay una asociación compleja de ideas también y trabaja un lenguaje bastante sobrio y un lenguaje un poquito más popular, ¿no? Por el otro lado, ¿no? En contrario a él, tenemos a la escuela culterana. Aquí está encabezado pues por este gran poeta Luis de Góngora y Argote. Tiene un poemario llamado Soledades. Sí, ahí podemos ver los nombres de las obras que representan a cada uno de ellos. Bien, él, como bien dice su nombre, trabaja un lenguaje mucho más culto, un lenguaje mucho más adornado, rebuscado, incluso se dice retorcido, ¿no?
muy adornado. Se da un retorcimiento pues de la expresión. En el periodo del barroco podemos destacar pues, ¿no? En estas dos escuelas van a tener de cierta manera estas características, ¿no? Pérdida del equilibrio entre el fondo y la forma, se alejan del estilo renacentista, se propone, hay un marcado desengaño entre ellos dos porque recuerda que en el periodo del barroco, en el siglo XVII, ya se está viviendo una época de crisis o decadencia en España. Las impresiones son violentas, hay un contraste también que se puede, o las oposiciones bastante marcadas en el contenido de sus obras. ¿Y por qué, profe, hacen tan así compleja la poesía? Pues en este periodo por un afán de trascendencia, un afán de ser recordados en la posteridad, pues, ¿no? En un futuro. ¿Lo logran? Claro que lo logran. Por ejemplo, Góngora y Argote, pues, ¿no? Es uno de los poetas muy recordados, homenajeados por, por la gran calidad de su poesía, que en su momento, de cierta manera, tal vez era complejo, no lo entendían mucho, pero luego lo van a revalorar. Por ejemplo, ¿no? Si tengo que decir quiénes lo revaloran, 300 años después, si ustedes pueden leer un poquito y adelantarse a ese tema, vamos a tener una generación de poetas españoles que lo revaloran. Esta generación llamada la generación del 27, cuyo principal representante, uno de los más conocidos, es el gran Federico García Lorca. Entonces, Luis de Góngora y Argote prácticamente se va a volver modelo, ¿no? Inspiración de otros poetas en un futuro todavía. Muy bien, entonces ahí tenemos a las grandes escuelas que surgen en el siglo de oro, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, ¿ya? Bien, ahora a nosotros nos toca hoy día abordar más que nada hablar de Garcilaso, pero yo te había dicho que Garcilaso, por ejemplo, y todos los poetas en general, todos los que hemos mencionado por aquí que pertenecen a las diversas escuelas, se van a inspirar mucho ¿no? en la literatura italiana. Es por eso que adoptan sus tipos de estrofas, de composiciones poéticas y las utilizan también. Por ejemplo, utilizan la lira, ¿no? Es un tipo de estrofa de 5 versos compuesta en 3 versos heptasílabos y 2 endecasílabos. Profesora, ¿qué es un heptasílabo? Un verso heptasílabo es aquel que posee 7 sílabas métricas y un verso endecasílabo que posee 11 sílabas métricas. Entonces las liras se componen más o menos, va a tener esta estructura, ¿no? Podemos ver por aquí, ¿no es cierto? 5 versos, cada línea se le llama verso y el primer verso tiene 7 sílabas métricas, si hacemos el conteo, el segundo 11, tercero 7, cuarto 7 y 11. Entonces como una alternancia, ¿no? Entre heptasílabos y endecasílabos. Por ejemplo, estos versitos le pertenecen al representante de la escuela salmantina, Fray Luis de León. Él dice, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y que sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Como sabemos, Fray Luis de León pertenece a esa escuela salmantina, la que de cierta manera, pues, él rechaza esa vida mundana, ¿no? Prefiere una vida más tranquila, apacible, ¿en donde? En el campo. Por eso, por acá él dice, ¿no? Descansada vida, la que huye del mundanal ruido. ¿Y dónde hay un mundanal ruido? Principalmente en las ciudades, en las urbes. Él prácticamente lo que sugiere a través de su poesía es que, bueno, dichoso aquel, en este caso, que puede vivir tranquilo, ¿no? Apartado de dónde, de ese bullicio de la ciudad, y a los que viven de esa manera les dice pocos sabios, porque son pocas las personas que se pueden alejar de lo material, de lo mundano, ¿no? Un tipo de poesía mística, ¿no? Y ve, él ha utilizado lo que son las liras, por ejemplo. Tenemos las silvas. ¿Qué era una silva? Una silva es una estrofa compuesta por versos endecasílabos y heptasílabos. Entonces, aquí vemos que hay algo en común, ¿no? Se utilizan mucho los endecasílabos y los heptasílabos, solamente que se les reúne en diferentes medidas, se forma diferentes tipos de estrofas. Por acá podemos ver cuál es, ¿no es cierto?, la medida de estas dos estrofas. Hectasílabos, mira, alternados con endecasílabos también. Esta es una silva, por ejemplo, ¿no? Le pertenece a Luis de Góngora y Argote, ¿ya? A Luis de Góngora y Argote. Bueno, ahorita nos estamos enfocando más que nada, muchachos, en poder ver lo que es la métrica, ¿no? Para poder analizar un poco estos tipos de estrofa.
Muy bien. A ver, continuamos entonces con otros tipos de estrofas también que van a ser muy utilizadas. Por ejemplo, tenemos los sonetos. Te tienes que familiarizar con lo que son los sonetos, pues, ¿no? Cuando hablamos de los sonetos, hablamos de una estrofa que contiene 14 versos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿no? Hasta el final llego a 14. Estos 14 versos van a ser agrupados, por acá me dice, mira, en dos cuartetos, quiere decir en estrofas de 4 versos. Acá hay un cuarteto, acá hay dos cuartetos, ¿no? 1 y 2. Y dos tercetos. ¿Qué es un terceto, profesora? Cuando se agrupan 3 versos en decasílabos, ¿ya? De 3 en 3. 1, 2, 3, este es un terceto. 1, 2 y 3, este es otro terceto. Recuerda los tercetos, es muy utilizado en la literatura italiana, ¿no? Tanto por Petrarca y también recuerda como por Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia, por ejemplo, la escribe en tercetos, ese tipo de estrofas. Y también acá utilizamos los famosos endecasílabos. Un soneto, entonces, son 14 versos endecasílabos reunidos en cuartetos y en tercetos. Estos versos le pertenecen, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega. A Garcilaso de la Vega, ¿ya? Él también utilizó los sonetos, ¿no? Los llamados sonetos. También las estancias, mira, Garcilaso también va a utilizar las estancias. ¿Qué son las estancias? Estrofas iguales de versos tanto heptasílabos como endecasílabos, como podemos ver por aquí. También si analizamos por aquí, ¿no es cierto?, el tipo de coincidencia, ahí podemos ver el tipo de métrica que se utiliza y aquí también, mira, endecasílabos y heptasílabos, endecasílabos y heptasílabos. A esto le vamos a llamar estancias. Estancias, ¿ya muchachos? Muy bien. Por lo tanto, hemos visto que las estrofas más utilizadas por influencia de la literatura italiana en la literatura del siglo de oro español son las liras, las silvas, los sonetos, las estancias, principalmente, ¿no? Principalmente. Además, por influencia justamente de esa literatura italiana, y estos italianos a su vez por inspirarse en varios poetas latinos, como son por ejemplo Virgilio, Ovidio, Horacio, entre otros, van a adoptar los famosos tópicos latinos y los van a utilizar como tema de su poesía. ¿Cuáles son los tópicos latinos? Aquí te presento, tenemos por ejemplo al locus amoenus, al viatus ille y al carpe diem. ¿Qué significa locus amoenus? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, ese tópico latino, si hacemos la traducción, es lugar ameno. Se refiere a un lugar ameno, un lugar idealizado, un lugar paradisiaco, es decir, un lugar propicio, perfecto, ideal, más que nada ambientado en ¿dónde? En la naturaleza, para poder vivir tranquilos de cierta manera, ¿no? Y nos inspiramos en ese lugar ameno, ese lugar idealizado. Por ejemplo, aquí en estos versos que le pertenecen a la égloga tercera de Garcilaso de la Vega, podemos ver presente el tópico locus amoenus, porque se describe la naturaleza de esa manera, ¿no? Exaltándola. Por ejemplo, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces, hay una espesura toda de hiedra revestida y llena que por el tronco va hasta la altura y así la teje arriba. Hasta aquí lo que está resaltado de color azul, ¿qué podemos ver? Que en este caso se está describiendo un paisaje natural. Cuando dice cerca del Tajo, se refiere cerca a un río. Ese es el nombre de un río en España, en soledad amena. Es como cuando tú de repente tienes la necesidad de estar contigo mismo, disfrutando de un paisaje natural, tranquilo, ¿no? Y estás disfrutando de repente del paisaje, de los árboles, los ríos, del sonido de los pajarillos, de las aguas del río mismo. Y eso es lo que se describe acá, mira. Verdes sauces, soledad amena, o sea, estoy solo, pero me siento contento, me siento tranquilo, ¿no? Mira, verdes sauces, verdes árboles, hay una espesura toda de hiedra revestida, entonces árboles bastante frondosos, ¿no? Una abundante vegetación que por el tronco va hasta la altura y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura, el agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. El sol
no haya paso a la verdura. Quiere decir que es un lugar donde está la persona, pues, ¿no? Disfrutando de ese paisaje y en una sombra, porque el sol no lo alcanza. ¿Por qué? Por la espesura de los árboles, ¿no? Que le hacen sombra, que le hacen sombra. Algo así, profe, como lo que vemos en esta imagen pequeñita, algo así. Tú imagínate pues que estuvieras en este lugar rodeado de la naturaleza y en un lugar así, a este lugar le llamamos un lugar ameno, ¿no? Un lugar idealizado, tranquilo. Y dice, ¿no? El agua baña el prado con sonido, alegrando la vista, o sea, estás mirando el río y alegrando el oído, porque cuando a veces escuchamos el sonido de las aguas de un río nos da calma, ¿no? Nos da tranquilidad. Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo, está hablando del río y de sus aguas cristalinas, en aquella parte caminaba que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba. Peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa del agua donde moraba, la cabeza sacó, y el prado ameno, vido de flores y de sombras llenó. ¿Ves? Entonces se sigue describiendo a ese lugar paradisiaco o idealizado. Aquí está presente el tópico llamado locus amoenos o lugar ameno. Muy bien. Vamos a ver ahora en qué consiste el Beatus Iles, otro tópico latino. Muy bien. Cuando hablamos del Beatus Ile, quiere decir, si lo traducimos literalmente, ¿no? Quiere decir feliz aquel o dichoso aquel. ¿Dichoso aquel de qué? ¿Por qué me sentiría yo dichosa? ¿Por qué te sentirías tú dichoso? Bueno, el Beatus Ile consiste, de cierta manera, en poder elogiar la vida tranquila o apacible, ¿en dónde? En el campo, apartado del ruido, en este caso, apartado de los lujos, ¿no? A eso se refiere. ¿Quién utilizó principalmente este tópico, muchachos? Fray Luis de León. Él tiene una oda que se llama Oda a la vida retirada, en donde de cierta manera, que es esta de aquí, ¿no? Que es esta de aquí, que está aquí en estos versos, en donde él exalta esa vida apacible, alejada de la ciudad, de la urbe, ¿no? Y eso claramente se puede ver aquí en estos versos. Qué descansada vida, dice, la del que huye del mundanal ruido y que sigue la escondida senda, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. O sea, él también aquí, aparte que te dice, mira, dichoso aquel que huye del mundanal ruido, también dice dichoso aquel que huye de lo suntuoso, de los lujos, del techo dorado, del techo de oro, mira, y bueno, pues que puede huir de todas las riquezas. Como te dije, Fray Luis de León, que pertenece a la Escuela Salmantina, resalta este tipo de poesía, ¿no? Con un estilo muy sobrio, sencillo, pero a la vez también, ¿no? Bastante austero, y por otro lado místico también, ¿no? Porque él era un sacerdote. ¿Sí? Aquí está presente el Beatus Ile, no te olvides, dichoso aquel que vive una vida apacible en el campo, fuera de los lujos. Carpe diem, ¿qué significa? Este tópico latino quiere decir vive el momento. Quiere decir, ¿no? Vive el momento, aprovecha el presente, el tiempo presente. ¿Por qué, muchachos? Porque el tiempo es fugaz, el tiempo es efímero. No lo podemos recuperar por más que querramos, no podemos hacerlo. Entonces tienes que aprovecharlo, porque si no, nos convertimos en nada, ¿no? Si no lo aprovechas de un momento a otro, ahora en esta coyuntura que estamos, muchachos, con esto de la pandemia, ¿no? Y cómo ha cambiado nuestra vida en este año que hemos pasado, el año 2020, este año 2021, recién hemos aprendido a valorar de cierta manera todo, ¿no? A la familia, a las amistades y todo lo que parecía algo gratuito, que tú podías salir a la calle y respirar el aire libre y estar contento con tus amigos, en paz, con tus cosas que normalmente hacías, ahora todo parece como un sueño, ¿no? Tan lejano, que no lo podemos hacer de manera libre. Y como que ahora recién valoramos, ¿no? Oye, mira, todo lo que yo hubiera hecho cuando lo podía hacer. Yo sé que en algún momento vamos a volver a eso, ¿no? Pero por ahora estamos viviendo una situación que nos hace pensar en esto, ¿no? Oye, vive el momento, porque luego tal vez ya no puedas. Cuánta gente ha padecido y sigue padeciendo esta enfermedad? ¿Cuánta gente se ha ido?
¿Cuánta gente o amigos o familiares hemos perdido? ¿No? Y carpe diem quiere decir eso, pues oye, no dejes que el tiempo se vaya sin aprovecharlo, aprovéchalo. Aquí, por ejemplo, si leemos estos versos que le pertenecen a Góngora, ¿ya? Él utiliza ese tópico en sus poemas llamado carpe diem. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbre en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogelo siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente. Son elementos que por aquí él ha resaltado, ¿no? Y te habrás dado cuenta. Por aquí hablaba del cabello, mientras dice, ¿no? Oye, mientras que tengas tu cabello, mientras por ahí de cierta manera, ¿no? Sigas luciendo tu blanca frente, por ahí tus labios, ¿no? Mira, tu gentil cuello, mayormente cuando pues nuestra piel es así, ¿no? Nuestra blanca frente, por ahí nuestra piel es lozana, cuando todavía somos jóvenes, cuando todavía somos jóvenes. Entonces él dice, goza tu cuello, goza el cabello, goza el labio, dice, y frente, antes de lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o en viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, ¿en qué? ¿En qué se va a volver? En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿Qué te dice Góngora? Aprovecha tu juventud, la plenitud de tu vida, antes que nos volvamos en esto, pues muchachos, antes que nos volvamos tierra, humo, polvo y nada, o sea, antes que nos llegue la muerte, antes que de repente lleguemos a esta etapa que es la etapa de la senectud, ¿no? Cuando pierdas la lozanía de tu piel, ¿no? ¿Cierto? Entonces podamos ver de repente las grietas en nuestro rostro, las arrugas, y nos demos cuenta y reflexionemos, oye, ¿y qué hice mientras que yo era joven, ¿no? ¿Cómo aproveché mi vida, mis días, mi tiempo? ¿Mm? A eso se refiere carpe diem. A eso se refiere carpe diem, ¿ya? Muy bien, esos son los tópicos latinos, ¿no? Los más resaltantes que podemos, pues, apreciar y van a utilizar estos poetas españoles por inspiración de los poetas latinos también, como te he mencionado, Ovidio, Horacio, por ahí principalmente. Hablemos de Garcilaso de la Vega, muchachos. Bueno, nos vamos a enfocar en este gran representante, más que nada de la escuela italiana, ¿no? O también llamada petrarquista. ¿Por qué? Ya te dije por qué, ¿no? Porque él admiraba, pues, a Francesco Petrarca, ¿no? Y de cierta manera Petrarca va a influenciar mucho en su obra poética. ¿Quién fue Garcilaso de la Vega? Fue un poeta y militar quien junto a su gran amigo Juan Boscán traen desde Italia, nos dicen, ¿no? Traen, es decir, ¿no? Reciben la influencia y empiezan a trabajar este tipo de estrofas. La lira, el terceto, estos poemas llamados églogas y los sonetos, principalmente. Como hombre de letras, dominaba, mira, estas lenguas, el griego, el latín, el antiguo italiano llamado el toscano y el francés. Mira, dominaba todas esas lenguas, una persona bastante culta, instruida. Buena parte de su obra fue escrita durante su estancia en Nápoles. Nápoles, una ciudad italiana, y en toda ella tiene influencia de los poetas renacentistas italianos. Principalmente a quien admiró, no se olviden, a Francesco Petrarca. Es reconocida también su relación platónica. Cuando decimos platónica, muchachos, nos referimos a una relación, algo platónico es algo idealizado, incluso algo imposible. Cuando yo estoy enamorado solo de una idea, viene de Platón, ¿no? De una idea, de algo idealizado. Bueno, se dice que él se enamora de una señorita llamada Isabel de Freire, que era la dama portuguesa de quién, de Isabel de Portugal, ¿no? De la reina. Ella era su dama, ¿no? Su dama, la que estaba ahí en su séquito, una de sus primeras damas, de sus primeras damas. Entonces, él desarrolla un tipo de amor platónico por esa mujer, pero no va a poder consolidar el amor con ella, pero ella va a ser su musa, su inspiración para poder escribir una de sus principales obras llamada Églogas, ¿ya? Él escribe
3 églogas inspiradas justamente en Isabel Freire, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué es una égloga? Es una composición poética pastoril que nos narra de cierta manera, pues, ¿no? Las cuitas amorosas o las penas amorosas ¿de quién? De los pastores, o sea, las penas de amor. Poema con mucho sentimiento, ¿no es cierto? Amoroso, ¿ya? Y a veces puede ser, pues, un sentimiento no correspondido, ¿no? De decepción, o engaño o incluso de pérdida amorosa por la muerte del ser amado. Lamentablemente a Garcilaso de la Vega le toca vivir la pérdida de su musa de Isabel Freire en 2 ocasiones. La primera, cuando ella se casa con otro hombre, ¿no? Y a pesar que él amaba, ¿no? Pero ella se casa con otro hombre, ¿no? Hace su vida. Y bueno, la segunda pérdida es cuando ella va a fallecer bastante joven, a los pocos años de casada. Entonces a Garcilaso de la Vega le toca vivir 2 veces la pérdida de esta mujer, ¿no? Y por eso se va a convertir en su inspiración, pues, ¿no? Ella, ¿no? Muy bien, también ha escrito pues elegías, epístolas. Una elegía, recuerdan que es una composición poética que se plasma pues la pérdida de un ser querido. Epístolas son cartas, canciones, sonetos, ya sabemos lo que son. Muy bien, bueno, él pertenece a la escuela italiana o también llamada escuela petrarquista, así se le conoce. Bien, veamos, ¿qué es el petrarquismo? Aquí lo definimos un poquito más detallado, ya te lo he mencionado, ¿no? Viene del apellido Petrarca, ¿no? Dice, el petrarquismo, ¿no? Dice, llega a España de la mano del poeta Juan Boscán, o sea, del amigo de Garcilaso de la Vega, quien decide empezar a escribir, ¿no? Usando los metros italianos, o sea, esos tipos de versos, endecasílabos, septasílabos, a utilizar los tipos de estrofas que hemos presentado hace unos instantes. Pero fue Garcilaso de la Vega, amigo de Boscán, quien consigue introducir la poesía italianizante, es decir, escribir así, ¿no? Al itálico modo, con verdadera maestría, convirtiéndose en modelo para los poetas líricos de su época. Garcilaso representa en la poesía de la Edad de Oro el apogeo, el auge de la lírica, dentro de los cánones del verso al itálico modo. O sea, Juan Boscán, bien es cierto que él inicia con esta tradición de escribir al itálico modo, pero ¿quién, vamos a decir, lo lleva a su máximo apogeo, a la cumbre? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Hace triunfar el verso en decasílabo introducido por el Marqués de Santillana y por Boscán. Acá tenemos algunas imágenes, la batalla de San Romano, Paolo Uccello, nos dice por aquí, bueno, una imagen más que nada con tendencia nacionalista, y por acá tenemos una imagen que tiene que ver con esa vida pastoril, ¿no es cierto? Esa vida pastoril que hablamos de las églogas, ¿no? Representada obviamente en el campo, en la naturaleza. Bien, el principal poemario pues de Garcilaso son las famosas églogas, muchachos. Muy bien, ¿qué es una égloga? Ya te había dicho que es una composición poética pastoril. Acá lo definimos de manera más detallada. Por ejemplo, una égloga es una especie literaria pastoril que retrata la vida de los pastores y del campo. También aborda varios sentimientos humanos, enfocándose principalmente en el amor y en las relaciones de pareja. Las églogas son composiciones poéticas donde uno o más pastores cuentan sus historias, sus anécdotas, sus vivencias, ¿no? Más que nada amorosas. Estas escenas se desarrollan en un ambiente paradisiaco. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Ahí donde está presente el locus amoenus, este tópico latino, ¿no? Donde la naturaleza tiene un papel fundamental. Obviamente, ¿no? La naturaleza tiene un papel fundamental porque en esa naturaleza se plasman prácticamente los sentimientos del poeta, ¿no? Se proyectan ahí los sentimientos, ¿ya? Entonces hay como una convivencia entre los sentimientos y la naturaleza misma. Muy bien, ahora, por acá podemos ver algunas imágenes. Las églogas se dividen en 3. Tenemos en la égloga primera, égloga segunda y la égloga tercera de Garcilaso de la Vega. ¿En qué consiste o de qué nos habla en la égloga primera? Se traduce una emoción lírica profunda, pura y auténtica, nos dice, ¿no? Se habla de 2 personajes, 2 pastores, uno se llamaba Salicio y el otro se llama Nemoroso.
Ellos expresan sus quejas, es decir, el desdén, la indiferencia o el rechazo de una de sus amadas, y el otro va a enfrentar la muerte de su ser amado, de su amada. O sea, Salicio más que nada sufre por el desdén o la indiferencia de su amada porque tenía, ¿no? Gozaba de un amor no correspondido. Y Nemoroso sufre pero por la muerte ya de su amada. Y todo se representa en una naturaleza dulce y bucólica. Lo bucólico es referido a la vida en el campo. En la égloga segunda se presentan los rasgos más dramáticos y narrativos. Es la historia de los amores desgraciados de Albaño y la pastora Camila. También habla de dos pastorcitos. Hoy día nos vamos a enfocar en égloga primera, más que nada, pero acá te hacemos un resumen de qué trata la égloga segunda. Y en la égloga tercera nos dice se muestra más equilibrio y además se considera la más artísticamente perfecta. Presenta a 4 ninfas que representan trágicas historias amorosas. Muy bien. Bueno, hablemos muchachos de la égloga primera, principalmente, ¿no? De la égloga primera. Bien, a ver, cuando hablamos de la égloga primera, acá tenemos una imagen, bueno, pues acá vemos a un pastorcito, ¿no? En el campo, y sufre, ¿no? Porque al parecer acá su amada se ve como una imagen nada más, ¿no? Una imagen, un ser que ya no está tal vez en este mundo terrenal. Puede ser su alma, una proyección o producto de su imaginación tal vez, como un ser inalcanzable. ¿Quién será él? ¿Salicio o Nemoroso? Ahora lo vamos a descubrir, ¿no? ¿Quién será él? Muy bien, a ver. Vamos a hablar pues de la égloga primera. A ver, un momentito. Ya. Analicemos, muchachos. Primero, vamos a tener las características formales de este poema de égloga primera, ¿no? Primero, obviamente es un poema pastoril, pertenece al género lírico. La especie es una égloga y la estrofa son estancias. Ya hemos dicho que las estancias están estructuradas o compuestas por versos endecasílabos y versos heptasílabos, ¿no? Su estructura, dice, la primera, una estrofa de 14 versos de introducción. Esa es la primera parte, ¿ya? Hay una estrofa de 14 versos como introducción de este poema. Luego, hay 2 estrofas de ofrecimiento de la égloga a unos personajes históricos, ¿no? Por acá, don Pedro de Toledo y el tío de don Fernando, Gran Duque de Alba. Estas estrofas suman 36 versos en total. La estrofa del amanecer y de presentación de Salicio, de uno de los personajes, de uno de los pastores. Luego se da el monólogo de Salicio, luego se da la presentación de Nemoroso y luego el monólogo de Nemoroso. Finalmente, una estrofa, ¿no? de despedida, ¿no? La estrofa final. Muy bien, esto es respecto a sus características formales, o sea, por cuántas estrofas está conformado y bueno, de manera general, cómo está estructurado el poemario. Pero hablemos ahora de sus características de fondo, es decir, de contenido. ¿De qué nos va a hablar estas estrofas o estos versos? Sobre el tema del amor. El tema secundario, la naturaleza, ¿no? Que también tiene un papel bastante importante, pero secundario, ¿no? El conflicto se expresa desde 2 posturas diferentes mediante la exposición del diálogo de 2 pastorcitos, ¿no? Por un lado, tenemos en primer lugar a Salicio, quien se lamenta del desdén o la indiferencia o la frialdad de la hermosa Galatea. Recuerda, ¿no? Salicio sufre por el desdén, la indiferencia de quién? Su amada de Salicio es la hermosa Galatea. ¿No? Entonces él va a sufrir y eso lo va a plasmar en sus versos, en sus monólogos. Y el segundo es ¿quién? Nemoroso, que sufre pues por la muerte, la pérdida de su amada Elisa. Entonces son 2 maneras de sufrir diferentes, ¿no? Mientras que uno sufre por la frialdad de una, el otro sufre no porque no ha sido correspondido, sino porque ese ser que le correspondía y al cual él amaba mucho, se muere, ¿no? Se muere también. Según las interpretaciones, muchachos, si podemos analizar este poema,
Tanto Salicio y Nemoroso, bien es cierto que son los personajes de la égloga primera, nosotros podríamos decir que prácticamente es como la representación del poeta, ¿no? Del que ha escrito el poema, que es el mismo Garcilaso de la Vega. Recuerda que te comenté que él tenía su musa, quien era Isabel Freire, ¿no? Ella era su musa, su inspiradora. Y a ella también, ¿no? Primero la sufre por su desdén, porque se casa con otro, y también la sufre por su muerte, ¿no es cierto? Entonces te dije que la pierde dos veces. Podríamos decir entonces, profesora, que Salicio y Nemoroso prácticamente es como que representan al mismo Garcilaso en dos momentos diferentes, ¿no? Cuando sufre por el desdén de su amada Isabel y cuando sufre por la muerte. Claro que él las va a llamar de esta manera, ¿no? A esta mujer que lo desprecia le llama Galatea y a esta mujer que muere la llama Elisa, pero prácticamente estas dos mujeres son la misma, ¿no? Está hablando de Isabel, está hablando de Isabel de Freire. ¿Se dan cuenta, muchachos? Muy bien. Dice, son dos formas de pérdida amorosa, nos dice por aquí. Bueno, pues, ¿no? Dos situaciones que a pesar de que se contrastan, tienen, pues, ¿no? O se presenta una indeseada soledad. Igual el yo lírico, o en este caso los pastorcitos, se quedan solos, ¿no? No van a poder estar con sus amadas, con sus amadas. Muy bien, hablemos ahora pues del análisis, el análisis de, ¿no? De los versos. En primer lugar, vamos a analizar un poquito el uso de las figuras literarias. Ya hemos llevado en uno de los primeros temas, ¿no? Las figuras literarias, ¿no? En el curso de literatura. A ver, vamos a reconocer qué figuras literarias están presentes. Voy a leer primero y vamos viendo, ¿no? Dice, el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de pacer olvidadas escuchando. Esta es la primera parte del poema, ¿no? Cómo se te va presentando a los dos pastores, a los personajes, Salicio y Nemoroso. ¿Qué figura literario estará presente? Yo sé que tú sabes, seguramente, si pudieras contestarme lo harías. Esta figura literaria, profesora, me doy cuenta que hay un desorden sintáctico en los versos, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa figura literaria, muchachos, en donde hay un desorden sintáctico en los versos? Se le llama hipérbato, se le llama hipérbato. Si tuviéramos que ordenar estos versos, ¿cómo serían? Los ordenamos. Mira, podría ser así. Reordenando estos versos sería lo mismo de que decir, yo he de contar imitando sus quejas el dulce lamentar de dos pastores, Salicio y Nemoroso juntamente, cuyas ovejas estaban muy atentas al cantar sabroso, olvidadas de pacer, escuchando los amores. Cuando digo olvidadas de pacer es como olvidadas de comer el pasto, ¿no? Olvidadas de comer el pasto, como estaban tan atentas a los lamentos de los pastorcitos, hasta se olvidaron de comer, ¿no? Estaban atentas a sus penas amorosas. ¿Ves? Si lo ordenamos sería así. Ahí se presenta lo que es el hipérbato. Leemos estos versos de aquí. Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para qué sea. Vergüenza he que me vea ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí mismo yo me corro agora. De un alma te desdeña ser señora donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora. Salid sin duelo, lágrimas corriendo, dice. Muy bien. Primero vamos a ver, pues, ¿no? La parte resaltada. Profesora, más dura que el mármol a mis quejas. Tenemos entendido que el mármol, ¿no es cierto? Es un tipo de, vamos a decir, de sólido mineral que es muy duro, ¿no? Duro, duro, duro e irrompible prácticamente. Pero ella, mira cómo es Galatea, más dura que ese mármol. Es incluso, ¿no? Dice, y al encendido fuego en que me quemo. O sea, ella es totalmente indiferente a la pasión que siente, pues ¿quién? El pobre Salicio, ¿no? Por ella, más helada que la nieve, así es Galatea. Entonces acá tenemos dos figuras literarias muy importantes. En primer lugar, muchachos, la exageración.
A esa exageración nosotros le llamamos hipérbole, la exageración de cualidades, ¿no? Incluso. Por aquí también tenemos el epíteto cuando dice encendido fuego. Recuerden que el epíteto consiste en poder reiterar una cualidad innata o inherente o propia de un ser. El fuego sabemos que es encendido, incluso cuando dice helada, más helada que nieve. Sabemos que la nieve es helada, pero acá dice más helada. Además de haber hipérbole, profe, también habría epíteto, por supuesto. Así es Galatea. Y por otro lado, también miren muchachos, tenemos presente a la metáfora. La metáfora es una figura literaria que consiste en poder hacer un tipo de comparación indirecta o implícita, ¿no? Cuando dice salid sin duelo, lágrimas corriendo, esas lágrimas, ¿a quién representan, no? Las lágrimas es una expresión de dolor, ¿sí o no? Pero ¿quién le hace sufrir? Pues al pobre Salicio. Galatea. Galatea le hace sufrir. Las lágrimas corriendo, bueno, cuando decimos corriendo, sabemos que las lágrimas no pueden correr. Ahí le estamos atribuyendo a las lágrimas, vamos a decir, pues una cualidad tal vez humanizada, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero las lágrimas se refiere a quién, pues, ¿no? Se refiere a la propia Galatea, ¿no? Que no corresponde al amor de Salicio. Y bueno, y también representan el dolor que siente Salicio. Ahí hablamos de la metáfora, por ejemplo. Bueno, ahora analicemos, jóvenes, el uso de los tópicos latinos en estos versos. ¿Qué tópicos latinos podríamos reconocer en las partes que están resaltadas? Vamos, a ver, leemos y luego nos vamos enfocando en esos tópicos. Dice, saliendo de las ondas encendido, rayaba de los montes la altura, el sol, cuando Salicio recostado al pie de una haya es un tipo de árbol, ¿ya? Algo así. De la alta haya en la verdura por donde una agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado. Dice. Él, con canto acordado al rumor que sonaba del agua que pasaba, se quejaba tan dulce y blandamente como si no estuviera de allí ausente, la que de su dolor culpa tenía. Primero, ¿qué te están describiendo? Si te das cuenta, te hacen una descripción de la propia naturaleza. Y es como que Salicio, a pesar que está sufriendo ahí porque está reflexionando sobre ese amor no correspondido de su amada Galatea, se siente cómodo porque está en dónde, ¿no? Está en el fresco y verde prado, ¿no? Con agua clara, con sonido, está recostado, pues, ¿no? Y ahí se siente bien, ¿no? Se siente cómodo. Entonces, ahí que está presente, muchachos, este tópico llamado lugar ameno o lugar idealizado, el locus amoenus. Por otro lado, en estos versos, ¿cuál es el tópico latino que podemos resaltar? A ver, dice, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Es el verso que acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Muy bien, a ver, si leemos esta parte para analizar un poquito más, dice, estoy muriendo y aún la vida temo, y témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para qué sea. Vergüenza que me vea ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí mismo yo me corro ahora. De un alma te desdeña ser señora donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Profe, en esta parte que se ha resaltado, ¿qué tópico resalta, muchachos? Bueno, vamos a resaltar más que nada. Primero, habla del amor, ¿no es cierto? El tema es amoroso y bueno, pues habla también, de cierta manera, pues de ese amor no correspondido, ¿no? Que tiene pues Alicio y pues que Galatea no lo corresponde a él, ¿no es cierto? Ese amor no correspondido que sufre este pastorcito. Y por otro lado, aquí en estos versos hablamos de otro tópico que no lo hemos mencionado, pero también es uno de los tópicos latinos. Este se llama ubi sunt. Es una pregunta, como te das cuenta, está con un signo de interrogación y quiere decir el ubi sunt y dónde están. Pero ¿dónde están quiénes? El poeta, el yo lírico, se pregunta por el paradero de los que han muerto, ¿no? De los que ya no están en este mundo terrenal. Y aquí estos versitos ya no le pertenecen pues a Salicio, le pertenecen a quién? A Nemoroso.
a este pastor que ha perdido a su amada Elisa. Dice, ¿y dónde están ahora aquellos claros ojos que llevaban tras sí, como colgaba mi ánima doquier que ellos se volvían? ¿Dónde está la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos, que de mí mis sentidos le ofrecían? Los cabellos que vían con gran desprecio al oro, como a menor tesoro, ¿dónde, a dónde están? ¿A dónde el blando pecho? ¿Dónde la columna que el dorado techo con presunción graciosa sostenía? Aquesto todo ahora ya se encierra, por desventura mía, en la fría, desierta y dura tierra. O sea, todo lo que él ha descrito, ¿no? Esa mano delicada, esos claros ojos, ese cabello más reluciente que el oro, que despreciaba el oro. ¿Dónde está, muchachos? Ahora todo está en la tierra. ¿Por qué? Porque su amada ha muerto y ahí es donde está enterrada. Ahora se ha convertido en tierra, en polvo, ¿no? Profe, ahí está también el tópico de Lubizun. Te puedes dar cuenta cuando el yo lírico, el poeta se pregunta dónde están los que ya murieron, pero también te puedes dar cuenta que por ahí podría hacer referencia incluso al carpendiense, ¿o no? A ese paso del tiempo. Pero lo que está más marcado es el Lubisunt, ¿sí? Muy bien. Bueno, hablemos ahora, muchachos, de la presentación del tema. En el primer verso de la primera estancia, ya que las églogas están compuestas en estancias, muchachos, es el tipo de estrofa que se utiliza en este poema, nos adelanta más que el tema el tono del poema, un tono, ¿no?, elegíaco de cierta manera, ¿no? Elegíaco, es decir, se expresa un tipo de dolor, ¿no? Un tipo de dolor. En el dulce lamentar se funden dos sentimientos, en cierto modo opuestos, ya que la amargura de dicha lamentación se dulcifica con el canto melodioso. Si te has dado cuenta, esta parte es bastante contradictoria, ¿no? Profe, un lamento es algo doloroso, algo triste, algo amargo incluso, pero dice el dulce lamentar de los pastores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen así, ese cantar, pues, ¿no? A pesar que están hablando de un tema amoroso y un tema de cierta manera de un amor no correspondido, el hecho de que esté ambientado en el campo y todo ello, hace y que esté ambientado en un lugar ameno o idealizado, hace que ese lamentar sea dulce, ¿no? Y que hasta las ovejitas se olviden de comer por escuchar a los pastorcitos, ¿te das cuenta? Muy bien, a ver, veamos por aquí. Entonces, aquí tenemos esta parte que ya hemos leído y vamos a resaltar acá lo que está de negrita. ¿Qué quiere decir cuando dice el cantar sabroso, no? Podemos leer por acá un poquito esa interpretación. En la primera estancia se ofrece un canto lírico apegado a la forma. Desde un principio se ubica la reiteración temática y la predilección por los adjetivos. Si nosotros tenemos que resaltar por ahí los adjetivos, hablamos que cómo es el lamentar es dulce, cómo es el cantar es sabroso, ¿no es cierto? ¿Cómo es el pacer, no? ¿Cómo están las ovejitas? Están muy atentas, ¿no es cierto? Muy atentas. ¿Te das cuenta? Entonces también hay hay la predilección o preferencia por determinados adjetivos que se van a utilizar, ¿no? En estos versos. Por ejemplo, el adjetivo dulce le da especial sabor al canto triste. Por ello, las ovejas se olvidan hasta de saborear el pasto, absortas, distraídas y concentradas, ¿no?, en el cantar sabroso, nos dice, ¿no? Muy bien. A ver, ahora, tenemos por aquí, ¿no? Algunos otros, en otros versos podemos encontrar ese adjetivo dulce, se le atribuye a varios, pues, ¿no? A varios sustantivos. Dulce lamentar, dulce primavera deseaba, tu dulce habla, tu dulce sueño, tu dulce garganta, ¿no? Entonces, de cierta manera, es bastante utilizado. Muy bien, a ver, vamos a ver por acá el monólogo de Salicio, pues, ¿no? Que ya lo hemos leído, ¿eh? Ya hemos leído el monólogo de Salicio. Acá está, pues, Salicio, ¿no? Sentado debajo, pues, de un sauce, en el campo, ahí están sus ovejitas, por otro lado, y él está triste, ¿no? Acongojado, se nota en la imagen, y está pensando en quién. Seguramente está pensando en su amada Galatea, ¿no?
en su amada Galatea. Y este versito que ya lo hemos leído, ¿no? Más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, ¿no? Más helada que nieve, Galatea. ¿Qué expresa con estos versos que ya le hemos dado lectura? Por acá podemos interpretarlo de esta manera, muchachos. A través de un reproche, ¿no? El lamento de Salicio expresa el sentimiento estoico del pastor. ¿Qué quiere decir estoico? A pesar que él está sufriendo, acepta ese dolor con resignación, acepta ese dolor con resignación. Es como cuando uno se enamora de algo platónico, ¿no? Por más que sabes que no te va a corresponder, prefieres tener ese amor en tu vida, ¿no? Porque es como una razón que tienes para vivir. Y lo mismo le sucede a Salicio, lo mismo le sucede, ¿no? Tiene un sentimiento estoico, ¿no? ¿Por quién? Por Galatea, se resigna a pesar que no es correspondido, dice. Él está muriendo por haber amado, pero quiere que sus lágrimas salgan sin dolor, que no lo consuelen porque desea que el sufrimiento lo acompañe hasta la muerte. Esa parte es la que me refiero, o sea, a pesar que él está sufriendo, no quiere que ese sufrimiento acabe, quiere sufrir por ella, ¿no? ¿No? Entonces ahí vemos el sentimiento estoico de Salicio por Galatea. El único triste legado de Galatea es el dolor, pues ya que no le puede dar amor, por lo menos le da dolor a su vida. Y sentir dolor es estar vivo, ¿no? Ser humano, el poder sentir, el poder amar, el poder sufrir también es parte de la esencia humana. ¿Ya? No lo quiere perder, ni aguarda que el llanto, nos dice, ni aguarda que el llanto, por aquí, traiga una mínima cuota de consuelo, por culpa del desdén de su amada Galatea, de su amada Galatea. Por otro lado, ahora vemos por aquí, muchachos, el monólogo de quién? El monólogo de Nemoroso, el monólogo de Nemoroso, el otro pastorcito, ¿no? Entonces, al inicio te pregunté, ¿no? ¿Quién será la imagen, pues, ¿no? De ese pastor que está ahí, ¿no? Queriendo alcanzar a su amada, que parece simplemente una luz, ¿no? Un espectro. Ah, bueno, ella es Elisa, ¿no? Y él está recordando todos los momentos bonitos pues que vivió con ella, pero que ahora ella ya no está, ¿no? Y él pues se sufre por la pérdida, por la partida de su amada Elisa, de su amada Elisa. Veamos su monólogo. A ver, por acá leemos, ya que acá si no hemos leído estos versos, le vamos a dar lectura. Divina Elisa, pues ahora el cielo con inmortales pies pisas y mides el cielo, o sea, ella ya murió, ¿verdad? Ya murió, pues, ¿no? Y su mudanza, ves, estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas y no pides que se apresure el tiempo en que este velo rompa del cuerpo y verme libre pueda? Y en la tercera rueda contigo mano a mano busquemos otro llano, busquemos otros montes y otros ríos, otros valles floridos y sombríos, donde descansar y siempre pueda verte ante los ojos míos, sin miedo y sobresalto de perderte. ¿Qué le está pidiendo, señoritas, jóvenes, miren chicos, qué le está pidiendo Nemoroso a Elisa, ¿no? Oye, ¿dónde estás tú? Ahora estás en otros lugares, ¿no? Donde estás descansando, pero dice, ¿por qué no me llevas, no? ¿Por qué no me llevas a otro lugar para poder estar los dos, pues, ¿no? Mano a mano, busquemos otro monte, otro llano, otros lugares, otros valles floridos. Entonces, ¿él qué está pidiendo? Está pidiendo también morir, ¿no? Quiere irse con su amada, ya no tiene razón para vivir. Eso es lo que nos dicen estos versos, eso le pide a Elisa. En este discurso de Nemoroso hay una transformación pertinente, ¿no? Dice, el pastor contempla la belleza que el agua y la naturaleza en general tenía en sus recuerdos, ¿no? Cuando él estaba con ella, todo era hermoso, ¿no? La naturaleza que lo rodeaba o que rodeaba a los amantes, bueno, se tenía otra perspectiva, ¿no? Lo miraba con un sentimiento, vamos a decir, de una manera alegre, optimista, porque estaba con su ser querido al costado. Pero ahora ya no, ¿no? Ahora todo está en su recuerdo y no en la vida inmediata. Con la muerte de su amada Elisa, todas las cosas ya perdieron su belleza, ¿no? Entonces ya todo lo que ve alrededor le causa tristeza, ¿no? Perdieron su belleza, por ende, su razón de ser.
El yo lírico expresa a través del pastor nemoroso un deseo de muerte al lado de su amada, al lado de su amada. O sea, Nemoroso se quiere ir con ella también, ¿no? Se quiere ir con ella. Bien, muchachos. Bueno, hasta ahí sería, ¿no?, lo que corresponde a nuestra clase de hoy, en este caso lo que es el material teórico, ¿no? La explicación de la clase, la explicación de la clase. Bien, ahora nos toca desarrollar lo que es la práctica dirigida, lo cual lo vamos a hacer ahora, pues, ¿no?, en los siguientes minutos, ¿ya? Muy bien, espero que hasta aquí se haya entendido, pues, la explicación de este tema, ¿no? Hemos abordado el siglo de oro, primera parte, enfocándonos más que nada en el género lírico, en la poesía de este gran representante de la escuela italiana, Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar la práctica dirigida.